partir del 20 de abril, ahorita nada más, se va a necesitar visa para viajar a ese país. Son las condiciones nuevas que de manera unilateral el gobierno mexicano ha decidido para los peruanos porque, según ellos han manifestado, muchos compatriotas están yendo a su territorio. Esto, por supuesto, no ha caído nada bien. En nuestra Cancillería hay un comunicado en el que lamentan el hecho y además señalan que nuestro país también va a imponer un requisito similar y estos detalles se van a anunciar próximamente. Ahora, esto, ¿por qué se da? ¿Y qué implicancias va a tener? No solamente para las relaciones políticas, sino también en el tema social, en el tema económico. Estamos ya en contacto con el ex canciller Luis González Posada para que nos pueda dar su punto de vista y qué es lo que él quizás desde su posición ha podido averiguar y qué es lo que sabemos también de este anuncio. Doctor, gracias por estar en contacto con nosotros el día de hoy. Buenos días. Buenos días, gusto saludarlo. Primero debo decirle que me alegro mucho que en 4 o 5 meses termine el gobierno de López Obrador, que es un zamarro político y un enemigo del Perú. Lo que acaba de hacer es un acto de zamarrería, porque ha dado a entender que nos exigen visas porque el volumen de peruanos que llegan a México lo hacen para de ahí pasar a los Estados Unidos. Y eso es falso. Yo tengo la estadística de toda América Latina y no es verdad esa información. Es simplemente un acto perverso de este hombre que sistemáticamente ha intervenido en asuntos de competencia interna en nuestro país, que no se dio la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que reconoció como presidente legítimo a Castillo, que dijo por esas mentiras como que no tenía abogado y que lo habían vacado porque la aristocracia peruana lo pedía así debido a que era un profesor pobre de provincia. El daño que ha hecho a las relaciones bilaterales López Obrador no tiene perdón. Y agrego, para terminar este tema, afecta a la Alianza del Pacífico, de la cual formamos parte y uno de cuyos principios es una libre circulación de bienes y de personas. O sea, cuando usted toma un acuerdo internacional de esta naturaleza, debe facilitar el tránsito de personas, de mexicanos al Perú, de peruanos a México, ¿no? Y así sucesivamente. Pero lo que ha hecho es simplemente poner una tranca para que no puedan, tengan impedimentos o problemas para viajar, y lo ha hecho con una mentira gruesa que debemos repudiar. Doctor, usted dice que tiene la estadística para intentar darle contexto a esta situación. ¿Cuál es el número de peruanos y si tuviera el dato también de qué destino es el más elegido para México? Porque si lo que usted cree que hay detrás, ¿no es cierto? Porque lo que usted dice es, se nos está acusando de que finalmente estamos utilizando a México como puente para quedarnos en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, eso es lo que está acusando. La estadística, que se la puedo pasar porque no la tengo fácilmente visible, señala que no es verdad. Que hay otros países que tienen un volumen mucho más grande que el Perú de viajes a México y, por supuesto, no les ha pedido visa el señor López Obrador. Todo es parte de una maniobra de él. No se olvide que él dijo barbaridades como la que he referido, que Castillo era un demócrata, que entonces había su sido... decisión sería política frente a querer romper de una u otra manera relaciones diplomáticas con el Perú. Sí, la situación es así. No tenemos embajador en México y ellos no tienen embajador en el Perú, y le hemos declarado persona no grata a López Obrador, que gracias a Dios se va para felicidad del Perú y para felicidad de México. Ahora, ¿qué implicancias económicas tendría esto, tomando en cuenta lo que usted ya ha mencionado? Se están rompiendo acuerdos de la Alianza del Pacífico, de la que formamos parte, ¿no? Está también Colombia y Chile. Chile, así es. Y que la Alianza del Pacífico, si usted lee, dice libre circulación de bienes y de personas. Se dan facilidades, no se pone obstáculos, y él los ha puesto. Claro, la pregunta es si, por ejemplo, esto podría perjudicar el hecho de que
se pongan estas restricciones a las personas también en materia económica, ¿no? Bueno, afecta a todo, ¿no? Pero como le digo, ya está terminando este periodo degradado de López están en Obrador, campaña electoral, ¿no? de hecho, ahorita. Y esperamos que nosotros tengamos una relación normal como lo hemos tenido en toda la historia con México, un país hermano y querido para el Perú, como el peruano es hermano y querido para los mexicanos. Ahora, la decisión es irreversible, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que quienes decidan finalmente ir a México van a tener que tramitar esta visa y la responsabilidad recae ya en nosotros con Migraciones. Preguntar si tenemos la capacidad de agilizar ese trámite. Sí, primero muy bien la Cancillería, porque por reciprocidad y por dignidad ha puesto también lo mismo, ¿no? Que así como ellos nos piden visa, nosotros le pidamos visa. Yo espero que cuando se vaya este señor del gobierno, se eliminen esas trabas por ambas partes y fluya la relación bilateral. Ahora, yo quería aprovechar su participación, doctor González Posada, para pedirle también una opinión respecto a lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? Con la Embajada de México, porque esto también es un indicador de cuáles son y cómo están las relaciones de México también con este país. Las imágenes las estamos viendo en pantalla, este asalto que ha ocurrido en esta sede diplomática para sacar por la fuerza al señor Jorge Glass. Esto ya ha sido rechazado a nivel internacional, incluso nuestra Cancillería también ha emitido un comunicado al respecto. Sí, esto comenzó cuando hace algunos días López Obrador dijo que el gobierno del presidente ecuatoriano se había beneficiado con la muerte del dirigente político ecuatoriano que fue asesinado y que es parte de su partido. Es decir, que había sido utilizado, dijo, la muerte de este señor para que pierda el correísmo. Esa es una canallada. Entonces ahí comenzó el problema y ahora ¿Pero eso justifica el ingreso a una embajada? No, de ninguna manera. Miren, de ninguna. En primer lugar, decirle que el señor Glass, ¿no? Sí, es una persona que ha estado sentenciada por corrupción en 2 oportunidades. Ha estado presa. Actualmente le han sentenciado a 8 años de cárcel. Bueno, él no podía ser sujeto de asilo, porque la Convención de Caracas sobre asilo político de 1954 es absolutamente clara en su artículo 3º que dice no se puede conceder asilo político, repito, no se puede conceder asilo político a los sentenciados por delitos comunes. Entonces México se lo concedió. Ahí comienza el problema y por otro lado Ecuador perdió la paciencia, muy mal desde mi punto de vista, violó la Convención de Viena que establece de 1961, que establece en su artículo 22 que las embajadas son inviolables y que ningún Estado receptor, en este caso el Ecuador, puede ingresar a una embajada sin autorización del jefe de la misión. Y lo que ha hecho Ecuador es realmente un acto de barbarie, que no lo podemos aceptar ni en los peores momentos ha ocurrido. Mire, Pinochet, que fue un dictador feroz, ¿no? Respetó las embajadas que daban asilo a centenares de chilenos, entre ellas la de Canadá, Francia y el propio México, que asiló a 800 personas. No se le ocurrió ingresar. El gobierno de Maduro, que es un gobierno criminal y que ha cometido delitos de lesa humanidad, no ha ingresado a ninguna embajada donde se han refugiado venezolanos de la oposición. En este momento están en la embajada argentina 6 miembros del comando de campaña de María Corina Machado, y a Maduro no se le ocurre mandar tropas y meterse a la embajada para sacarlo. Yo digo esto porque este es un tema muy sensible. Nosotros, los apristas, permítame señalarle, tuvimos al jefe de nuestro partido, Aya de la Torre, 5 años, 3 meses y 3 días en la embajada de Colombia en Lima. ¿Correcto? Esa embajada que usted conoce, construyeron alrededor de la embajada zanjas para que nadie pueda pasar y en las noches ponían luces enormes como las películas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
pero no se le ocurrió al gobierno general Rodríguez mandar tropas para sacar ahí a la torre. A ese extremo no llegó. Entonces yo le digo esto porque lo que ha hecho Ecuador es un grave error, está siendo censurado por la OEA, por las Naciones Unidas, y no dude usted que va a tener que enfrentar un proceso ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿no? Porque lo que ha hecho es violar una norma sagrada, que es el respeto a las embajadas, que deben ser, como dije inicialmente, intocables. No pueden ser penetradas por la fuerza pública. ¿Qué debió haber hecho Ecuador ante lo que usted señala, que efectivamente este era un asilo ilegal, pero finalmente era su potestad hacerlo? Además, el señor Glass ya estaba dentro de las instalaciones. ¿Qué es lo que legalmente debió hacer el gobierno del señor Daniel Noboa? No concederle el salvoconducto. El salvoconducto, y se acabó, se quedará ahí a vivir. No le concedes el salvoconducto, entonces se queda como un alojado, no como un asilado. Lo que pasa es que Noboa perdió la paciencia cuando López Obrador dijo la barbaridad de que habían utilizado la muerte de un dirigente político que fue asesinado en Fernando Villavicencio, recuerdo, fue asesinado, para beneficiarse políticamente Noboa y ganarle al correísmo. Entonces él ha reaccionado pues mal. Eso no se reacciona así. Hay que tener prudencia, serenidad, y ahora va a tener que cargar en la mochila un largo proceso ante la Corte de la Haya que demorará pues años. Y antes de eso seguramente deberán convocar una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que se trate ese tema y se busque una solución diplomática a un problema que no debe ¿Cuál seguir. sería? ¿Perdón? ¿Cuál sería la solución? La solución, hay muchas fórmulas, ¿no? La solución es nombrar un grupo de embajadores para que medien entre los dos países. Esa es una solución para que se llegue a un acuerdo, ¿no? O si no se llega a esa solución, la Corte, para hacer la justicia internacional, para que resuelva. Pero esto ha sido muy duro. Mira, yo el único caso que recuerdo de penetración de una embajada ocurrió con Cuba. En Cuba, el año 1981, 30 cubanos se metieron a la embajada del Ecuador y Fidel Castro ordenó a sus brigadas y a los soldados penetrar y sacarlos. Bueno, esto generó un escándalo mundial porque el gobierno ecuatoriano, presidido por el presidente Roldós, protestó enérgicamente ante ese hecho, desmintiendo además la versión de Fidel Castro que había sido autorizado para esa excursión por el gobierno ecuatoriano. El presidente Roldós dijo, nunca hemos autorizado, eso es falso, y acá se ha cometido un acto delictivo al penetrar tropas cubanas en la embajada del Ecuador en La Habana, ¿no? Ese es un caso que recordamos y que fue muy conocido, que figura en todos los análisis, textos internacionales sobre la materia. Bien, doctor Posada, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, y sería importante ya desde otra óptica, no solo desde la diplomática, saber cómo va a gestionar migraciones, ¿no? Exacto, ¿no? Porque ante esto, pues más gente va a tener que tramitar su pasaporte y después solicitar su visa ante la embajada. Porque habrá quienes ya tienen paquetes comprados. Uno compra siempre con anterioridad, ¿no? Te vas organizando, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. Gracias, doctor Posada.